Buenos días a todos. Como decís en esta tierra, y ahí termina mi euskera, egunon. ¿Vale? Muchas gracias al Ayuntamiento de Bilbao y a los organizadores de la jornada, no solo por invitarnos hoy a tener la oportunidad de contaros el trabajo que hemos hecho en el análisis del programa de bicicletas eléctricas del Ayuntamiento, sino también por entender que las políticas públicas en el siglo XXI tienen que estar informadas por las evidencias, que no tiene que existir una cuestión ideológica en el planteamiento de las políticas públicas, que la ideología tiene que estar en otro sitio, que realmente la política tiene que atender a los ciudadanos y tiene que ponerlos en el centro, ¿vale? Entonces, voy a hablaros un poquito de ciertas cosas que contextualizan inicialmente lo que hemos hecho aquí en Bilbao y que creo que os van a ayudar un poco también a entender el valor y el impacto que tienen las políticas de movilidad activa en el mundo, ¿vale? Y para eso me gustaría que combinemos visión desde arriba, algunas cosas desde el helicóptero, a distancia, y otras en detalle, ¿vale? Y que durante los próximos 15 o 20 minutillos os dejéis llevar un poco por este pequeño viaje, ¿vale? Fijaros, nosotros en el Centro de Investigación en Ciencias del Deporte, en la Universidad Rey Juan Carlos, perdonadme que no es la Universidad Juan Carlos I, es la Universidad Rey Juan Carlos. Y a pesar de que es una institución joven que ha sufrido ciertos problemas de prestigio, pues también es una comunidad universitaria donde hay mucha generación de estudiantes, que es la primera generación que accede a estudios universitarios y atiende las necesidades de los 4 millones de madrileños que viven en las ciudades de la zona sur y que son grandes concentraciones de población: Móstoles, Alcorcón, Fuenlabrada, Vicálvaro, etc. ¿Vale? Nosotros en el Centro de Investigación en Ciencias del Deporte, que os invito a que visitéis la web, tenemos dentro de nuestro grupo de investigación un área estratégica de proyectos en ciudades activas. Y de hecho ahora estamos desarrollando un proyecto muy bonito para el Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana que tiene que ver con el desarrollo de indicadores de las ciudades activas que se incorporen a la agenda urbana española. Y esos indicadores incluyen, como uno de los pilares fundamentales, la movilidad activa. ¿Por qué? Porque se ha demostrado que en cuanto se manifiestan las condiciones para que la población tenga una movilidad segura, la población automáticamente asume esa oportunidad y la desarrolla. Y un ejemplo claro es el estudio que ahora os voy a presentar. Pero y esa decisión, os vuelvo a decir que es política, no es ideológica, ¿vale? Y por lo tanto nosotros como ciudadanos deberíamos, en este caso, exigirlas. Fijaos, el principal problema al que nos enfrentamos hoy en día en todo el mundo es que la población es extraordinariamente inactiva. Este es el último informe que se publica por parte del Grupo de Naciones Unidas, el Observatorio Global de la Actividad Física, en Lancet, en junio del 24. ¿Vale? Se hace un seguimiento, son estudios en los últimos 22 años, ¿vale? Más de 5,7 millones de individuos que en distintos países son controlados de manera estable en relación a su comportamiento activo, ¿vale? Y se nos plantean dos retos fundamentales aquí, que tienen que ver, y uno tercero, ¿vale?, que es relevante también y que la secretaria general hacía referencia justo antes, ¿no? El primero, fijaos, es una extraordinaria brecha de género en las oportunidades para ser físicamente activo en la población femenina en el mundo, ¿vale? Tenéis en la parte superior, ¿vale?, están todos esos puntitos, es donde la población femenina en todos esos países es más inactiva que la masculina. Y esto no es admisible. Esto no es admisible, ¿vale? Esto no se puede, ¿eh? Entonces, bueno, pues tendremos que hacer lo que tengamos que hacer. Pero esto no es tolerable, no es admisible, ¿vale?, no es aceptable. La población femenina tiene que tener las mismas oportunidades, o especialmente más, para resolver esa asimetría, ese desequilibrio, ¿vale? El otro es la brecha de edad. Cuanto más mayores nos hacemos, más inactivos nos convertimos. ¿Por qué? Porque más difícil o más extraordinario se convierte el comportamiento activo. Fijaos, las políticas son tan importantes en este contexto de la salud pública que el objetivo fundamental es normalizar el comportamiento activo, que sea lo normal, no que sea lo extraordinario. Porque si es lo extraordinario, a medida que pierdes facultades en la vida porque te haces mayor, eres menos extraordinario y tienes menos oportunidades de moverte. Y la epidemiología demuestra las cosas indiscutiblemente, ¿vale? Luego podemos decir, no, pero es que yo veo a un montón de personas mayores caminando. Sí, fantástico. Y a otros muchos más que están sufriendo eso que llamamos la soledad no deseada y que están en casa y que no pueden ni hacer la compra y que no se pueden mover. A esos, claro, no los vemos.
algún político de donde yo vengo ha tenido alguna frase desafortunada, que como hay cosas que no ve, se cree que no existen. No sé si recordáis aquella frase tan desafortunada, ¿no? Yo no veo pobres en Madrid. Ya, claro, en fin. Fijaos, ¿qué ocurre además de esto? Que lo que nos está pasando además es que esto nos está empezando a generar una presión enorme en todo lo que es la financiación de nuestra estructura de servicios sociales, que tiene como principal eje el garantizar los principios de equidad, es decir, que aquellos individuos que menos oportunidades tienen sean los que más se beneficien, ¿vale? Porque en esa inactividad hay un tercer elemento y tiene que ver con las desigualdades sociales. Nosotros hemos analizado mucho los datos del Eurobarómetro porque esa parte nos interesa mucho y si a alguno os interesa os mando todos los papers que hemos publicado. Pero hemos hecho análisis en función de la clase social. Son los individuos en las clases sociales más bajas en toda Europa los que menos oportunidades tienen para moverse y por lo tanto los que se mueven menos. Por tanto, realmente hay tres brechas, la de género, la de edad y la de las desigualdades sociales, ¿vale? ¿Qué pasa? Que el coste de la inactividad física empieza a ser intolerable, ¿vale? El incremento en la presencia de enfermedades crónicas no transmisibles en aquellos individuos que van a enfermar entre el 2020 y el 2030 es superior a los 300.000 millones de dólares al año, por encima de lo que ya gastamos. Y fijaos que el 43% de esos problemas van a venir de problemas vinculados a la salud mental, que es una de esas cosas maravillosas que nos hemos encontrado cuando hemos evaluado el sistema Bilbao-Bici, que la gente hace trayectos cortitos porque la ciudad está muy bien organizada, ¿vale? Eso es una muy buena noticia, pero lo que más reportan y más refieren, tanto en las reuniones que hemos tenido con todos los grupos de interés que hemos estado aquí en el mes de julio reuniéndonos con medio Bilbao, como en el análisis de toda la información registrada, lo que mejor reportan es la sensación de tranquilidad, de bienestar, de desconexión que sienten en el momento en el que se sientan en la bicicleta y se ponen a pedalear, ¿vale? Y eso contribuye directamente a resolver uno de esos principales problemas, ¿vale? Y esto, como decía mi abuela, hijo, si quieres lo entiendes y si no, no. Pero es una evidencia importante, ¿vale? Tenemos que facilitar las condiciones para que el comportamiento activo no tenga que ser extraordinario, sino que esté normalizado, que sea la mejor de las opciones porque es la más sencilla, ¿vale? Fijaos, de hecho, la OMS publicó un informe muy bonito en diciembre del 21 donde trata un poco de decir, bueno, esto es complicado, vamos a ver si nos organizamos. Y vamos a desarrollar intervenciones sistémicas. Pero dentro de esas intervenciones sistémicas nos llama la atención a los investigadores, al sector privado, al sector público, a los políticos, decir, oye, hay que ser capaces de identificar el retorno de estas inversiones. Hay que ser capaces de encontrar cuál es el mecanismo que realmente activa la acción política que tiene impacto social. Y ahí es donde digo que para nosotros es muy importante que las políticas públicas estén informadas por las evidencias, para lo cual requiere una evaluación de esa política pública, ¿vale? Y en ese sentido, oye, se llama, por así decirlo, la atención a, oye, necesitamos datos, necesitamos evidencias, necesitamos ejemplos de éxito, necesitamos calcular esos retornos de la inversión, tiene que haber más colaboración entre el ámbito académico y las administraciones, tiene que haber más conexión entre el ámbito académico y la industria, porque en el ámbito académico está ese conocimiento metodológico, exclusivamente. No hacemos nada más que aplicar una metodología, la que sea. Necesitamos al otro elemento para que ocurra y se desarrolle, ¿vale? Fijaos, de hecho, en la Estrategia Mundial de Naciones Unidas del 18, ¿vale?, para una población más activa en un mundo más saludable, uno de los 4 entornos fundamentales de intervención, de aplicación de esto, es el espacio físico, ¿vale? Y en ese espacio físico, de esos 5 elementos, 4 están vinculados con la movilidad activa, ¿vale? Entonces, esta es una cuestión que no es menor, que es importante, ¿vale? De hecho, fijaos que nosotros en investigación lo que hacemos normalmente es conseguir un poco de dinerito para desarrollar una acción experimental en un entorno, vamos a llamar así, controlado, de la que, si todo va bien, vamos a obtener cierto conocimiento que va a ser capaz de volver de nuevo a aportar elementos de valor, de impacto y sobre todo de innovación, ¿vale? Entonces nosotros nos presentamos a una licitación a la que nos invita el Ayuntamiento de Bilbao, el área de movilidad, y conseguimos ese dinerito. Y con ese dinerito hacemos un estudio y aprendemos una serie de cuestiones
que van a informar el desarrollo del programa tanto en Bilbao como en Vizcaya en el futuro, ¿vale? ¿Por qué? Porque este círculo virtuoso no tiene fin. Entonces, siempre que tú pones los recursos donde puedes atender a responder las preguntas, entonces normalmente vas a obtener resultados, aunque no sean los que tú esperabas, que te van a ayudar a tomar las siguientes decisiones mejor, ¿vale? Fijaos, si entramos ya un poco en materia, ¿vale?, lo que sería la definición del transporte activo, ¿vale?, según el último trabajo que ha publicado Simon Cook, ¿vale?, que es una revisión interesante de esto, ¿vale? Oye, pues está en todo eso que implica que el individuo activamente contribuye a su transporte. Eso, desde un punto de vista de salud, es muy interesante, porque va a producir una demanda metabólica, ¿vale? Vamos a tener que esforzarnos, eso va a mejorar nuestra capacidad fisiológica, y al mejorar nuestra capacidad fisiológica va a mejorar nuestra salud, ¿vale? Siempre que ocurra con una intensidad suficiente y con una frecuencia suficiente. Es decir, que si es regular y es lo suficientemente intenso, esto va a producir una adaptación fisiológica en mi organismo que va a mejorar mi salud, ¿vale? En ese sentido, es interesante cómo hay un elemento aquí de interés, ahí no funciona el cursor, ¿vale?, que tiene que ver con las bicicletas eléctricas, ¿no?, con todo lo que tiene que ver con esos equipos asistidos, que es lo que nosotros hemos analizado en el estudio. Y esos equipos asistidos son muy interesantes porque la tecnología ha venido a ayudarnos a facilitar o a normalizar que población que nunca se subiría en una bicicleta tome la decisión de subirse en la bicicleta. Y eso es muy positivo. De tal manera que no creamos infraestructuras solo para aquellos que ya son activos para que lo sean más, sino que creamos infraestructuras que hacen que aquellos que no son activos tengan la confianza para poder serlo, ¿vale? Y que luego, si tienen interés, dejen la bicicleta eléctrica y pasen a la bicicleta autónoma, ¿vale? Pero esto es interesante. Fijaros, este ámbito de investigación está creciendo mucho en el mundo, ¿vale? Todo lo que tiene que ver con la movilidad activa vinculada al transporte activo está aumentando mucho el nivel de evidencias porque estamos investigando y tratando de entender cuáles son las barreras, cuáles son los determinantes, cuáles son los efectos, etcétera, etcétera, ¿vale? Por tanto, este es un área que va a tener un desarrollo científico y técnico importante en el futuro, pero en el futuro cercano, ¿vale? Fijaros, en el 2008, en una de las reuniones más importantes de la COP, la 24, ya se reconocía que había determinadas actividades para mitigar el impacto del cambio climático que eran especialmente positivas para la salud. O sea que tú, cuando resolvías el problema del clima, también arreglabas el problema de la salud. Tú te centras en una cosa y, córcholis, qué bueno, me pasan cosas buenas también aquí, ¿vale? ¿Por qué? Porque cuando tú realmente promueves el transporte activo y también el transporte público para grandes grupos de población, ¿vale?, tú claramente vas a tener un impacto importante o alto en esas, en este caso, consecuencias negativas del efecto invernadero y del cambio climático, ¿vale? Pero además vas a tener otra serie de ventajas que llamamos complementarias o ancillary benefits, ¿vale?, que tienen que ver con que vas a incrementar el nivel de actividad física de la población. Y eso es muy bueno para la prevención de esas enfermedades crónicas. No es tu objetivo estratégico, pero resulta que este es muy bueno, ¿vale? Además de que luego vas a reducir la contaminación por ruidos, las lesiones y todos los accidentes de tráfico, etcétera, ¿vale? Pero la evidencia ahí en ese sentido es alta y el potencial que tenemos es alto. La reducción del CO2 es súper importante, pero según las políticas que utilices puedes además promover el comportamiento activo y eso ser especialmente positivo para resolver ese problema del que hablábamos antes de que la población no se mueve, ¿vale? Fijaros, en este trabajo que se ha publicado hace unos meses, ¿vale?, a finales del 24, la profesora Melody Dean, que es una de las que más ha trabajado para analizar cuánto nos cuesta que la población no se mueva, cuál es el coste económico de la inactividad física, hace un análisis muy interesante. Dice, oye, hay otra serie de beneficios en la movilidad activa que van más allá del aumento de actividad física que efectivamente se va a producir, porque tú te vas a mover de A a B utilizando tu propia energía, ¿vale? Y realmente en esta revisión, donde se identifican 80 estudios en los últimos 20 años que analizan otras variables, ¿vale?, las caracteriza en estos 6 grupos,
¿vale? Por supuesto, la movilidad activa va a mejorar la seguridad y hay clarísimamente resultados de que las intervenciones son favorables, ¿vale? Va a mejorar la salud, va a mejorar el impacto económico, va a mejorar la calidad del transporte dentro de la ciudad. En esa modificación que decía Nora al principio de los patrones de tráfico, que madre mía, qué envidia vivir en Bilbao para los que vivimos en Madrid, ¿vale? Realmente ahí hay un factor muy importante y es que hay elementos de la movilidad activa que tienen un peso muy importante en la reducción de ese comportamiento, vamos a llamar así, del tráfico per se, ¿vale? En el momento en el que tú modificas las condiciones del ecosistema de transporte, ¿vale? Hay un resultado muy positivo, especialmente en la calidad del transporte. Y de hecho, aunque hay menos estudios, ¿vale? El impacto es de los mayores, tanto en el transporte como en el medio ambiente, como veis ahí, ¿vale? Y, por supuesto, el impacto social, aunque esto es una de las cuestiones que todavía hemos estudiado poco, ¿vale? Pero fijaros, si nos centramos en concreto en el ámbito de la salud, ¿vale? Y este es un trabajo buenísimo que se ha publicado también hace unos meses, a finales del 24, ¿vale? Donde se analizan, en este caso, el comportamiento durante 18 años de seguimiento de 83.000 personas, ¿vale? Que utilizan la bicicleta regularmente frente a los que no la utilizan, ¿vale? Vemos que hay un clarísimo menor riesgo de mortalidad por todas las causas de hospitalización por enfermedad cardiovascular, medicación asociada, incidencia y mortalidad por cáncer y medicación por mala salud mental, ¿vale? Y cuando tú comparas a los activos con los no activos, los que van en la bicicleta regularmente tienen un 47% menos de riesgo de muerte por cualquier causa, ¿vale? Tienen un 10% menos de riesgo de hospitalización, tienen un 24% menos de riesgo de hospitalización, especialmente por enfermedad cardiovascular, que es la más agresiva, ¿vale? Un 30% menos de recibir prescripción médica relacionada con esas enfermedades cardiovasculares, 24% menos de riesgo de hospitalización por cáncer, 51% menos de riesgo de muerte por cáncer y un 20% menos de riesgo de recibir una receta relacionada con su salud mental. Nosotros en el Centro de Investigación trabajamos mucho en ejercicio oncológico también. Con el Hospital Clínico San Carlos en Madrid tenemos una unidad de ejercicio integral dentro de la unidad de mama y trabajamos mucho con pacientes de cáncer, etc. El desarrollo del cáncer es exponencial, ¿vale? De hecho, según datos de la SEOM que se publicaron el otro día, cuando tuvimos la reunión de todos los investigadores que recibimos financiación de la Fundación Científica de la Asociación Española contra el Cáncer, ¿vale? Nos juntamos una vez al año y los datos son espeluznantes y tienen fundamentalmente su origen en el estilo de vida de la población. El 89% de las pacientes que son diagnosticadas de cáncer en la unidad de mama del Clínico San Carlos tienen un sobrepeso extraordinario o son obesas. Y eso es solo una manifestación morfológica de su comportamiento. Son inactivas, por lo tanto aumentan de peso, por lo tanto tienen mayor predisposición, por lo tanto van a sufrir un cáncer, etcétera, etcétera. En la medida en la que tú utilizas políticas públicas para fomentar la movilidad activa asistida para esa población, tiene la posibilidad de tener un impacto extraordinario sobre esas personas, ¿vale? Entonces no penséis solo en que es cómodo utilizar la bicicleta, es muy bueno utilizar la bicicleta, ¿vale? Bueno, pues fijaros, nos ponemos a trabajar en este estudio maravilloso, ¿vale? Con un equipo donde veo aquí a mi querido Johnny Iriberri, ahí en la segunda fila, ¿vale? Y también a mi equipo, Inés Nieto y Sian Mayo, y nos ponemos a trabajar, ¿vale? Allá por el mes de marzo, arrancamos con el estudio, ¿vale? Y lo que hacemos es aplicar el modelo de retorno social de la inversión en deporte que la profesora Larissa Davis había aplicado en el 2014 para Sport England, para analizar cuál es el retorno de la inversión pública en Inglaterra en las actividades para promoción del deporte en el Reino Unido, ¿vale? Y se define este modelo en 4 dimensiones de impacto, ¿vale? Una que tiene que ver con la salud física y mental, es decir, cuánto nos ahorramos, en este caso, en los costes asociados por menor incidencia de enfermedades crónicas no transmisibles. En el desarrollo comunitario, cómo mejoramos la cohesión social, reducimos el crimen, los comportamientos antisociales, la inclusión social, etc. Tercero, cómo contribuimos a mejorar el desarrollo individual, cómo los niños activos tienen mejores resultados académicos a lo largo de su vida y por lo tanto van a tener mejores trabajos por los que van a pagar más impuestos, por los cuales nos vamos a beneficiar todos, ¿vale? Y por último, todo lo que tiene que ver con el bienestar subjetivo, la satisfacción con la vida. El profesor Daniel Fujiwara de la London School of Economics llegó a calcular una cosa que se llaman los Welbys, que es cuál es el valor económico que tiene la satisfacción con la vida en un individuo. ¿Cuánto dinero tendría que gastar el Estado si eso que le hace feliz no existiera?
en este caso, en su primer análisis, el deporte, pero también el transporte y otras cosas, ¿vale? Y en ese sentido, ese modelo de 4 dimensiones es lo que se llama el SROI, el Social Return of Investment, ¿vale? Y nosotros aplicamos un SROI al programa de bicicletas de la ciudad de Bilbao, ¿vale? Nosotros llevamos 4 años trabajando en este ámbito y hemos desarrollado un consenso global con Larissa Davis, la Fiona Bull de Naciones Unidas, tenemos un grupo de expertos internacionales, hemos hecho un Delphi, hemos hecho un montón de cosas para desarrollar un modelo robusto que permita medir esto correctamente, ¿vale? Y os invito luego a, supongo que las slides luego se pondrán en la web o lo que sea, bueno, tenéis los links a todos los papers, están en abierto, ¿vale? Pero lo que es relevante aquí y lo que es importante, ¿vale?, es que estamos trabajando en desarrollar el modelo específicamente para España y en desarrollar el Wellbe con el valor del Wellbe para España y el impacto en España, en población española, porque hay aspectos socioculturales que son relevantes, ¿vale? Y tenemos una red de investigación en retorno social de la inversión en deporte. Si la visitáis, podéis empezar a ver ahí todos los trabajos que tenemos ya publicados, ¿vale? Pero fijaros, lo que hemos hecho aquí en Bilbao es centrarnos, analizar el contexto, reunirnos con todos los grupos de interés, recoger los datos, aplicar los modelos de cálculo. Una de las cosas importantes del SROI es que está la metodología diseñada para que tú no puedas overclaim, no puedas atribuirte 2 veces el mismo beneficio, ¿vale? Porque lo más importante es que la evaluación sea consistente y el dato sea robusto, ¿vale? Y además aplicamos también el gold estándar en este ámbito, que es la herramienta HIT de la OMS, de la Oficina Europea. Hacemos un segundo estudio, ¿vale? Hacemos el SROI más el HIT, ¿vale? En el informe tenéis todo descrito, ¿vale? Y vemos cómo el impacto económico del servicio está en torno a los 2 millones de euros anuales, ¿vale?, distribuidos en función de la población beneficiaria en cada caso, ¿vale?, y en todas esas dimensiones vinculadas con los áreas de dominio de retorno del modelo del SROI, ¿vale? De los casi 20.000 individuos registrados, en torno al 5,5% de la población de Bilbao solo, ¿vale?, se alcanzan unos 2 millones de trayectos. Y fijaos que la media de los trayectos es corta. El 75% están por debajo de los 13,42 minutos, ¿vale? Porque la bicicleta te ayuda en el desplazamiento y los desplazamientos en Bilbao están cerca. En Madrid es un infierno esto, ¿vale? Muchos critican que el sistema de bicicletas de Madrid es una castaña y no funciona. Bueno, pues también es cierto que no funciona muy bien, pero es que Madrid es muy complicado y las distancias son muy grandes. Y por lo tanto, al final, no es una cuestión solo de la tecnología de la bicicleta, ¿vale? En las ciudades pequeñas estos instrumentos funcionan mejor, ¿vale? Pero fijaros que lo interesante aquí es que por cada euro que se invierte en el servicio se retorna 1,14 en salud física, mental, movilidad y bienestar. Y diréis, hombre, qué poco. Pues yo diré, pues no, qué maravilla, ¿vale? Porque aquí el problema que tenemos es que esta tecnología es cara de implementar, es cara de mantener y es tecnológicamente demandante. El premio es que llegas a una población que sin esa tecnología no usaría la bicicleta, ¿vale? Por lo tanto, si tú pones al ciudadano en el centro, es el dinero mejor gastado. No haces toda la infraestructura para que los 4 ciclistas que ya se van a ir el sábado con sus bicicletas a romperse las piernas vayan al banco a hacer la gestión en Bilbao. No. Construyes el sistema para aquellos que no tienen las oportunidades o no tienen la capacidad. Y ese retorno es extraordinario, porque básicamente cuesta nada. ¿Cuánto cuesta? Nada. Mentira, porque estás impactando en la parte de la población que más lo necesita, ¿vale? El ahorro a 10 años, ¿vale?, supera los 15 millones, ¿vale? Y esto es importante también, porque además esto hay que mirarlo, en salud pública hay que mirar las cosas con perspectiva, ¿vale? Y además, el otro aspecto importante es que reducimos muchísimo, en este caso, la presencia de CO2, ¿vale? Y esto incluye directamente una reducción de las muertes prematuras asociadas a la contaminación, ¿vale? Y esto también es relevante. Y fijaros que estamos hablando solo de 20.000 bilbaínos de los casi 360.000 que viven en esta ciudad, ¿vale? Por lo tanto, es una población, en este caso, diana, muy pequeñita, con un efecto extraordinario, ¿vale? Pero es que además el servicio también repercute en áreas como la accesibilidad, la educación, el bienestar subjetivo y el capital social, ¿vale? ¿Qué sería interesante, que ya estáis en ello, en tener a más usuarios, por lo tanto, expandir el radio de movilidad, que es lo que hace
Vizcaya-Bici, ¿vale? Y además aumentar en este caso las distancias y el tiempo de los trayectos. Porque a mayor distancia o mayor tiempo, mayor carga metabólica y por lo tanto mayor adaptación fisiológica y por lo tanto mayor impacto en la salud, ¿vale? El 80% de los usuarios consideraban que además esto tiene un impacto muy importante tanto en su movilidad como en el medio ambiente, ¿vale? Y especialmente lo que más valoran los usuarios en este caso es su bienestar subjetivo, seguido de su mejora en la salud física, que objetivamente identifican, ¿vale? Para nosotros ha sido un trabajo extraordinario. En este año 25 estamos trabajando ahora en evaluar el impacto social del deporte en el gobierno de Singapur, evaluando todos los programas deportivos de Singapur, espectacular, ¿vale? En los centros GoFit, que tienen un programa de intervención social muy interesante, donde los niños, por ejemplo, no pagan hasta los 16 años y con esa medida resolvieron la brecha de género y hay más mujeres practicando deporte en los centros GoFit que hombres, ¿vale? O vamos a desarrollar esto también en 2 municipalidades en Holanda, porque Holanda es el primer país que empezó a desarrollar evaluaciones de desarrollo estructuradas para todas las administraciones locales cada 2 años, ¿vale? Y estamos ahora en el proceso de crear nuestra empresa basada en transferencia de conocimiento en la Rey Juan Carlos para desarrollar esto de una manera más ágil, ¿vale? Y fijaros, para terminar, las recomendaciones para el futuro desde esa revisión de los beneficios adicionales al de la salud en el transporte activo, ¿vale? Los investigadores de este trabajo, después de revisar todo, dicen, oye, es importante que haya más proyectos colaborativos, que haya mayor interacción con otros partners. Es importante que se evalúen esas intervenciones analizando todos los demás beneficios relacionados con el propio de la actividad física o el propio de la salud al trabajar en programas de movilidad activa. Y muy importante, hay que resolver todo lo que tiene que ver con las desigualdades en el acceso a estos servicios de movilidad activa. El reto de la tecnología es importante para la población mayor, ¿vale? Y el reto del tiempo es importante para la población en las clases sociales más bajas porque tienen una mayor presión para, en este caso, desarrollar su actividad profesional, que realmente tienen peores salarios, tienen multiempleos, etcétera, etcétera, ¿vale? Y muchas veces no confían en que la bicicleta sea capaz de llevarles de un sitio a otro y al final recurren a su propio vehículo o al transporte público y perdemos esa oportunidad, ¿vale? Y nada más. Tenéis mi correo electrónico ahí, los links a nuestra web del centro y a otros proyectos y encantado de contestar cualquier pregunta ahora en el café cuando queráis, ¿vale? Y si necesitáis algo, me enviáis un correo. Muchísimas gracias de nuevo. Eskerrik asko. Muy bien, gracias.